La cruel frase del anestesiólogo, mientras Yulixa perdía la vida. El caso de Yulixa Consuelo Tolosa sigue causando conmoción en Colombia, y cada nuevo detalle que aparece en medio de las investigaciones aumenta aún más el impacto alrededor de una historia que terminó convirtiéndose en uno de los hechos más comentados de las últimas semanas. Ahora, una nueva revelación relacionada con las últimas horas de la mujer dentro del centro estético clandestino conocido como Beauty Laser volvió a generar indignación. Todo salió a la luz luego de que investigadores revelaran la frase que habría pronunciado el hombre señalado como el presunto anestesiólogo del procedimiento ilegal. Según las versiones recopiladas por las autoridades y mencionadas durante el avance de las diligencias judiciales, el sujeto identificado como Leo o Leonardo habría dicho una frase que hoy se convirtió en uno de los puntos más escalofriantes dentro de toda la investigación. Sin cuerpo no hay delito. Esa habría sido la expresión que marcó el inicio de las decisiones que tomaron varias de las personas que se encontraban dentro del establecimiento cuando Yulixa empezó a presentar complicaciones durante el procedimiento estético. Lejos de pedir ayuda médica inmediata o trasladarla rápidamente a un hospital, las autoridades aseguran que dentro del lugar comenzaron a coordinar cómo sacar el cuerpo y desaparecer cualquier rastro de lo sucedido. Las declaraciones conocidas durante el podcast Más allá del silencio, donde participó el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la SIJIN de Bogotá, permitieron reconstruir varios de los momentos más delicados del caso. Según explicó el oficial, las investigaciones avanzaron gracias a cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, registros de peajes, seguimientos telefónicos y testimonios recopilados durante varios días. La investigación logró establecer que la salud de Yulixa comenzó a deteriorarse mientras se realizaba el procedimiento dentro del establecimiento. Lo que debía ser una intervención estética terminó convirtiéndose en una emergencia médica que, según la reconstrucción de las autoridades, nunca recibió la atención adecuada. En vez de activar protocolos médicos o llamar una ambulancia, las personas presentes, presuntamente, empezaron a pensar cómo evitar que el caso fuera descubierto. Allí aparece la frase atribuida al supuesto anestesiólogo cubano, quien hoy continúa prófugo y es considerado pieza clave dentro del expediente. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir cada uno de los movimientos posteriores. Los videos muestran el momento en que Yulixa fue sacada del lugar y subida a un vehículo durante la noche. Desde ese instante, comenzó un recorrido por diferentes carreteras de Cundinamarca. Los investigadores siguieron la ruta a través de peajes y cámaras ubicadas en distintos puntos del departamento. Ese trabajo permitió establecer cómo el vehículo se desplazó hasta zonas cercanas entre Apulo y Anapoima, donde finalmente el cuerpo fue encontrado días después. La crudeza de los detalles revelados ha provocado una fuerte reacción entre miles de personas que siguen atentos el caso. Para muchos, la frase atribuida al presunto anestesiólogo refleja el nivel de frialdad con el que se habría manejado la situación dentro del establecimiento clandestino. Además, las autoridades continúan investigando si las personas involucradas realmente tenían formación médica o permisos para realizar procedimientos de alta complejidad. Uno de los aspectos que más preocupa dentro del expediente es que el lugar operaba bajo apariencia de peluquería y no contaba con las condiciones necesarias para realizar intervenciones quirúrgicas. La identidad de Leo o Leonardo comenzó a tomar fuerza durante las audiencias realizadas tras las capturas efectuadas en Cúcuta. Según la fiscalía, el hombre habría participado directamente en la intervención junto al supuesto cirujano Eduardo David Ramos. Dentro del material recopilado por las autoridades, existen videos en los que presuntamente se observa al señalado anestesiólogo entrando al establecimiento el mismo día del procedimiento. Esas imágenes se convirtieron en una de las pruebas más importantes dentro de la investigación. Mientras tanto, las autoridades siguen intentando establecer qué ocurrió exactamente dentro del lugar durante los minutos críticos en los que Yulixa comenzó a presentar complicaciones. El testimonio del presunto anestesiólogo podría ser clave para entender quién tomó las decisiones y cómo se coordinó posteriormente el traslado del cuerpo. En el expediente también aparecen vinculados otros nombres como María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento, Edinson José Torres Sarmiento y varias personas relacionadas con el ocultamiento del vehículo utilizado para movilizar a Yulixa. Las 4 estrellas sacrificadas por Lorenzo. La convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 explotó como una bomba en todo el país. Apenas Néstor Lorenzo entregó la lista oficial de los 26 futbolistas que representarán a la tricolor en la Copa del Mundo. Las redes sociales se llenaron de debates, críticas y preguntas por varios nombres que nadie esperaba ver fuera del torneo más importante del planeta. Aunque el técnico argentino mantuvo gran parte de la base que llevó a Colombia al subcampeonato de la Copa América 2024, hubo 4 ausencias que terminaron robándose toda la atención.
Jugadores que parecían fijos, figuras que venían siendo protagonistas en sus clubes y nombres que incluso eran considerados fundamentales dentro del proceso, quedaron completamente borrados del viaje mundialista. La primera gran sorpresa fue Rafael Santos Borré. Para muchos hinchas, la ausencia más dolorosa de toda la lista. El delantero del Inter de Porto Alegre había sido uno de los hombres de confianza de Lorenzo desde el inicio del proyecto. Su presión alta, el sacrificio táctico y la capacidad para incomodar a los defensores rivales eran aspectos que el entrenador siempre destacaba en cada convocatoria. Sin embargo, el cuerpo técnico tomó una decisión que pocos imaginaban. Lorenzo explicó internamente que el análisis del momento futbolístico terminó inclinando la balanza hacia otros perfiles ofensivos. El elegido para ocupar ese lugar fue Juan Camilo Cucho Hernández, quien atraviesa un presente goleador importante y ofrece características diferentes en ataque. La salida de Borré dejó un ambiente extraño alrededor de la convocatoria porque muchos consideraban que era uno de los líderes silenciosos del grupo. Incluso, en varios partidos importantes del proceso eliminatorio, fue titular indiscutido y pieza clave para sostener la intensidad del equipo. Pero si la ausencia de Borré ya había generado polémica, la de John Durán terminó incendiando todavía más las redes sociales. El delantero venía siendo pedido por miles de hinchas gracias a su potencia física, velocidad y explosión ofensiva en el fútbol internacional. Muchos lo veían como el delantero del futuro para la selección Colombia. Aún así, Lorenzo decidió no incluirlo dentro de los 26 elegidos para el Mundial. El entrenador prefirió apostar por la experiencia de John Córdoba y por la velocidad de Carlos Andrés Gómez para completar el frente ofensivo. La decisión dejó claro que el técnico priorizó el presente inmediato y el equilibrio táctico sobre el recambio generacional que muchos esperaban ver en la Copa del Mundo. La ausencia de Durán sorprendió aún más, porque varios analistas daban prácticamente por hecho que sería uno de los atacantes del plantel definitivo. Para muchos aficionados, dejar afuera a un jugador con semejante potencia puede convertirse en una apuesta demasiado arriesgada pensando en partidos cerrados y físicos como los que enfrentará Colombia en el Grupo K frente a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Otro de los nombres que causó enorme controversia fue el del arquero Kevin Mier. El guardameta llegaba posiblemente en el mejor momento de toda su carrera tras conquistar la Liga MX con Cruz Azul y convertirse en una de las figuras del campeonato mexicano. Su rendimiento venía siendo tan destacado que una parte importante de la prensa deportiva consideraba que merecía estar en la lista definitiva e incluso pelear seriamente por la titularidad. Pero Lorenzo decidió cerrar filas con la experiencia y mantener la confianza en David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. La decisión dejó a Kevin Mier fuera de su primera Copa del Mundo, justo cuando atravesaba el momento más sólido de su carrera. Muchos hinchas cuestionaron que Colombia dejara por fuera a uno de los arqueros más destacados del continente para apostar nuevamente por nombres de experiencia. Sin embargo, la ausencia más mediática terminó siendo la de Sebastián Villa. Su inclusión en la prelista de 55 futbolistas ya había provocado una tormenta de comentarios en redes sociales y programas deportivos. El extremo volvía a aparecer cerca de la selección Colombia después de mucho tiempo, y eso revivió inmediatamente el debate alrededor de sus problemas judiciales. Finalmente, Lorenzo decidió no llevarlo al Mundial y cortar cualquier posibilidad de distracción dentro del grupo. Aunque algunos defendían su nivel futbolístico actual, el cuerpo técnico entendió que el foco debía mantenerse exclusivamente en la competencia y en la tranquilidad del camerino durante la concentración. La decisión del entrenador argentino dejó una sensación clara. En esta convocatoria pesó más el equilibrio grupal, la experiencia y el presente inmediato que los nombres o la presión mediática. Lorenzo tomó decisiones fuertes y ahora deberá convivir con el enorme debate que dejaron sus sacrificados.